5 de enero de 2009, Río Kobuk, Alaska. Me encanta el mes de enero desde que era pequeño. Era una de las pocas veces que podía pasar tiempo con mi padre, que pasaba la mayor parte del año fuera de casa. Trabajaba en las plataformas petrolíferas del North Slope de Alaska, lo que significaba que solo le veía durante cortos periodos de tiempo a lo largo del año, excepto en sus vacaciones anuales, de mediados de diciembre a febrero. Estaba muy unida a mi padre, y a pesar de ser una niña, ambos compartíamos la pasión y el amor por la vida al aire libre, especialmente la pesca. De hecho, pasaba la mayor parte de su tiempo libre buscando el mejor lugar para pescar. Siempre buscaba uno que tuviera el mismo equilibrio entre vistas que ver y peces que pescar. En 2009, durante sus vacaciones, encontró un lugar estupendo para pescar en Alaska, que según él, era tan grande o más que la ciudad de donde éramos. Dijo que el río se dividía en varios canales, en una zona que se extendía cientos de kilómetros. Mi mente se aceleraba solo de pensar en todas las diferentes especies de peces que tendría un tramo de río tan grande. Y ahora sentía que todas nuestras salidas y viajes de pesca anteriores palidecerían en comparación con este, por más razones que solo la pesca. También era la primera vez que íbamos a Alaska para uno de nuestros viajes de pesca, y este viaje al río Kobuk nos brindaba la oportunidad perfecta para experimentar una nueva zona salvaje. Incluso el viaje en coche por Alaska estaba plagado de paisajes impresionantes, y mi padre tomó la ruta más panorámica que pudo. Mi mente divagaba mientras contemplaba las majestuosas estribaciones y los hermosos paisajes boscosos. Salimos de casa con comida suficiente para una semana y también llevamos nuestro fiel kayak para mejorar nuestra experiencia de pesca. Siempre es bueno familiarizarse con la embarcación para tener la mejor y más segura experiencia. Pensábamos seguir la ruta de algunos de los primeros pobladores del Kobuk, y los folletos que llevábamos prometían muchos campamentos de pesca y cotos de caza por el camino. Incluso existía la posibilidad de encontrar algún artefacto de importancia arqueológica mientras recorríamos estos caminos menos transitados. Al principio era muy difícil llegar a la zona, y estoy seguro de que mi padre debió de desear haber venido con un grupo de pescadores más grande que yo. Yo era joven y demasiado pequeño para ser de ayuda. Nos salvamos cuando llegamos al pueblo de Ambler, donde mi padre pudo dejar nuestro pequeño kayak y alquilar una balsa de buen tamaño para el resto del viaje. Un guía nos advirtió que tuviéramos cuidado con los rápidos y nos dio un mapa para que supiéramos cuándo nos acercábamos a ellos. También nos advirtió de que tuviéramos cuidado con los osos que se acercaban a nuestro campamento por la noche. Aunque eran objeto de caza y solían evitar a la gente, nunca se podía estar seguro. También tuve la sensación de que quería advertirnos de que estuviéramos atentos a algo más, pero se contuvo en el último momento. No sabía que pronto nos haríamos una idea de lo que decía. Vimos muchas cosas por el camino y nos cruzamos con varias partidas de caza que acampaban en la orilla. Vimos sobrevolar aviones que llevaban a la gente a los ríos, y también vimos otros grupos de rafting con gente pescando. Llegamos a Ambler el viernes y habíamos pasado 3 días en los numerosos afluentes del Kobuk, cuando vimos una zona de terreno abierto en la orilla sin grupos de caza ni otras empresas pesqueras. Eran alrededor de las 3 de la tarde y parecía el lugar perfecto para encender un pequeño fuego y preparar el almuerzo. El viaje hasta allí había sido tormentoso y las corrientes nos habían alejado mucho de la orilla. Pero justo cuando mi padre estaba remando la balsa hacia la orilla para desembarcarla, un gran caribú salió corriendo del denso bosque a gran velocidad a pocos metros de la orilla abierta. Se detuvo al pie del río, justo delante de nosotros. Pero al agitarse los árboles que tenía detrás, se zambulló rápidamente en el agua y empezó a nadar directo hacia nuestra balsa.
Nos miramos, los dos pensando que habíamos visto algo increíble y preguntándonos qué más iba a salir del bosque. Ahora los dos teníamos curiosidad por ver qué depredador o cazador lo perseguía y lo asustaba tanto que empezó a nadar hacia nosotros. Mi padre susurró que le preocupaba que apareciera un oso o que un cazador disparara indiscriminadamente en nuestra dirección. Pero ninguno de los dos apareció en la orilla. En cambio, para nuestro horror, una enorme criatura parecida a un lobo que caminaba a dos patas levantó su grotesco rostro del bosque. Entró en campo abierto, se detuvo a observar su entorno y rápidamente vio al caribú en el agua. Lanzó un aullido espeluznante que no se parecía a ningún otro animal que yo hubiera oído antes. Casi parecía humano. Con los ojos muy abiertos por el miedo, nos preocupamos por lo que pudiera estar pasando mientras se adentraba en el agua. La criatura lobuna corrió rápidamente hacia el agua, deteniéndose solo cuando el agua rozaba sus patas de forma extraña. Aulló de frustración al no poder alcanzarla. Estaba claro que se trataba de su presa por los largos dientes que le colgaban de la boca, chorreantes de saliva. Nos adentramos más en el río, con la esperanza de coger una corriente que nos sacara de la zona, y miramos al caribú. Parecía estar pensando lo mismo. La criatura perro-lobo también estaba empezando a dirigirse hacia el agua, pero con un poco de pensamiento rápido, lancé algunos de los peces que habíamos capturado en su dirección, con la esperanza de atraer su atención y distraerlo. Afortunadamente, pareció funcionar. Finalmente conseguimos coger corriente y mientras nos alejábamos de la criatura híbrida de hombre-lobo, ésta dejó de perseguirnos cuando uno de los peces nadó cerca de ella. Navegamos a la deriva durante horas en nuestra balsa hasta que nos topamos con una gran partida de caza en una de las orillas. Debíamos de parecer una ruina, pues nos invitaron alegremente a unirnos a ellos. Visiblemente conmocionados por la terrible experiencia, les explicamos lo sucedido. Uno de los miembros nos dijo que acabábamos de conocer al legendario Dogman de Alaska, un híbrido canino-humano del que se decía que vagaba por las zonas del río Kobuk, donde la mayoría de la gente no se atrevía a ir. Afirmó que era una suerte verlo, pero sabiendo lo cerca que estábamos de encontrarnos cara a cara con la criatura, con esa mirada depredadora y calculadora en sus ojos, nos sentíamos cualquier cosa menos afortunados. Mi casa y toda mi familia han estado en la zona de Umatilla, al este de Oregón, durante la mayor parte de nuestras vidas, al menos desde que tengo uso de razón. Heredé esta propiedad de mi familia y he vivido aquí durante mucho tiempo. Incluso mis propios hijos crecen aquí. No mucho después de mudarnos descubrimos una pequeña y amistosa familia de Bigfoot viviendo en la parte trasera de la propiedad. Como nuestra casa da al bosque de Umatilla, a veces vienen a por la comida que les dejamos. Cosas como manzanas, pan, otras cosas que encuentran divertidas y se las comen. Siempre hemos procurado respetarles, dejarles regalos y al final dejarles en paz. Suelen venir en primavera y verano, y en otoño e invierno ya no están, o al menos no nos hemos dado cuenta. Llevan aquí unos 15 o 16 años, por lo que sabemos. Observamos un macho grande, probablemente de 2,5 o 3 metros, muy ancho como un defensa, y una hembra mucho más pequeña, más baja y un juvenil. Nunca hemos visto a ninguno de ellos de cerca, pero sí de lejos, y los regalos que les dejamos se colocan en medio de nuestra propiedad, a una distancia segura de mi casa, para que sientan que pueden llegar a ellos. Siempre se llevan nuestros regalos, así que eso es bueno. Siempre han sido muy reservados, nunca han intentado hacernos daño, ni han venido a nuestra casa, ni han golpeado nuestras ventanas, ni nada con mala intención, como cuentan muchas historias de Bigfoot. Pero nuestra familia también es muy respetuosa con su espacio y su propiedad. De hecho, incluso mis hijos, cuando crecían,
Siempre jugaban en diferentes partes de la casa y no en el bosque donde estaban, solo por respeto. Pero en los últimos años no los hemos visto, ni siquiera en primavera y verano, cuando suben. En su lugar, hemos visto algo totalmente distinto, algo que creemos que es un hombre perro. Después de investigar un poco sobre los críptidos y averiguar de qué se trata exactamente, mi hijo menor, que está en casa en este momento debido al virus, ha estado explorando el bosque y ha visto la misma criatura muchas veces. Solo me gustaría decir que mi primer avistamiento de esta gran criatura lobo negro fue a principios de marzo. Fue alrededor de principios de 2019, marzo o abril, justo alrededor de cuando esta familia debería haber estado apareciendo. Pero en lugar de eso, vimos esto, y lo primero que notamos también fue la increíblemente baja población de ciervos en esta área. Hay tantos coliblancos que ni siquiera es gracioso. Pero alrededor de este tiempo nos dimos cuenta de que muchos de ellos habían abandonado la zona y pensamos que era extraño. Este es un gran lugar para que se reproduzcan, vivan y coman. Así que ver de lejos a este lobo grande, erguido y negro caminando fue un poco alarmante. Era un poco alarmante y sabía que algo no iba bien. La primavera y el verano de 2019 se volvieron muy inquietantes para estar al aire libre. Recuerdo muchos días en mayo y junio cuando estaba afuera haciendo jardinería en el otro extremo de la propiedad. Tendría esta terrible sensación que nunca tuve con los Bigfoots alrededor. Solo esta intensa sensación de no solo ser observado, sino casi ser cazado, como ser acechado por un oso o un gran depredador. Me hacía sentir muy incómodo. Esta sensación continuó durante el verano, incluso hasta finales de agosto, cuando se puso tan mal que me negué a hacer nada de jardinería porque no quería lidiar con ello. En otoño, hacia octubre, cuando empezó a refrescar, pude volver a salir y no tuve problemas. Todo fue bien hasta el invierno. Y entonces, cuando llegó el virus, alrededor de marzo de 2020, las cosas empeoraron. Mi hijo menor estaba ahora en casa a tiempo completo desde la universidad y decidió explorar mucho al aire libre, sin creer que hubiera un gran lobo negro ahí fuera, porque no me creía y seguía creyendo que estaba la familia de Bigfoot ahí fuera. Después de volver varias veces, a lo largo de abril y mayo, me dijo que él mismo había tenido varios avistamientos de esta criatura grande, negra y erguida, y dijo que en realidad había varios de ellos en lo que él creía que era una manada real de ellos. Tras aventurarse a retroceder unos 3 o 4 kilómetros, encontró muchos cadáveres de ciervos que, según me explicó, en general habían sido devorados y despedazados, como si algún depredador grande y voraz hubiera llegado hasta ellos. También falta vida salvaje. No hay muchos ciervos, no hay mucho de nada, ni rastro de huellas, como si algo hubiera expulsado a casi toda la fauna de la zona, incluso a los pájaros. Era increíblemente inquietante. Al principio vio grandes huellas de perro de proporciones increíbles, y después de pasar más tiempo yendo más atrás, en varias ocasiones diferentes, vio una manada de esas cosas, alternando entre 2 y 4 patas. Cuando estaba lo suficientemente lejos, se sentía seguro. Que no le habían visto, pero que si le habían visto, había sentido tanto miedo y terror que se había retirado. No era la primera vez. Como te expliqué hace unos párrafos, los había visto varias veces a lo largo de la primavera y el verano, desde la parte trasera de nuestra propiedad hasta más adentro del bosque. Aunque tengo que reconocer que mi hijo es bastante intrépido, a pesar de que estos encuentros le han sacudido, sigue volviendo para verlos, para admirarlos desde la distancia, y creo que simplemente para entenderlos y saber qué son. Pero una cosa es segura, no tenemos ninguna duda sobre lo que son. Deben ser hombres perro, es decir, encajan con todas las descripciones que hemos buscado en Internet. Y debo añadir
que sus cabezas son completamente sobredimensionadas, masivas, desproporcionadas. En el otoño de 2020 también desaparecieron, y ahora, a medida que se acerca marzo, estamos empezando a ver algo de actividad de nuevo. Justo la semana pasada, mi hijo vio a una de estas cosas acercarse a la casa y luego, de repente, desaparecer. Fue a primera hora de la mañana, mientras se preparaba el café y salía el sol. Dijo que vio su gran cuerpo acercarse a la casa y cuando miró hacia atrás había desaparecido. Dijo que ahora está empezando a preocuparse de que estas cosas se acerquen a la casa y traten de entrar. Intentaré manteneros informados si ocurre alguna locura. Esta es una historia que mi esposa y yo compartimos. Nos ocurrió a los dos cerca de la ciudad de Mineral, Illinois. Era una cálida noche de verano en julio de 2014 y estábamos caminando a casa desde la casa de un amigo donde habíamos ido a cenar. Vivimos a 1,5 kilómetros de Mineral, así que fue un paseo agradable y relajante. Estábamos a unos 800 metros de casa, caminando con la carretera a nuestra izquierda y el bosque a nuestra derecha, cuando ambos empezamos a notar los sonidos de algo grande moviéndose en el bosque. Podíamos oírlo chocar alrededor. Sonaba como un animal tratando de escapar o tal vez algo persiguiendo algo. Los dos estábamos alerta, teníamos las linternas encendidas. Pero pensamos que era un ciervo, así que seguimos caminando cuando ya no oímos más ruidos. Habíamos caminado unos 800 metros. Estábamos casi en casa cuando lo oímos de nuevo, pero esta vez estaba más cerca de nosotros y no tan lejos en el bosque. Mi mujer y yo nos detuvimos y dirigimos nuestras linternas hacia el bosque, pero lo que vimos en su lugar fue algo que salía corriendo del bosque y cruzaba la carretera delante de nosotros. Era oscuro y rápido, pero sin duda era algo grande. Medía unos 2 metros y parecía tener una cabeza grande. Parecía cubierto de pelo, pero aparecía y desaparecía tan rápido que no podíamos estar seguros. Nos volvimos el uno hacia el otro. Ambos estábamos muy asustados, lo que pudimos ver en nuestros rostros, y sin siquiera hablar, corrimos el resto del camino a casa. Llegamos a nuestra casa, entramos corriendo y nos encerramos. Nos sentamos en el sofá y nos quedamos mirando el jardín por la ventana, escuchando y vigilando por si había algo. Estábamos tan asustados que incluso saqué mi pistola, por si la necesitaba como protección. Después de 1 hora sin oír nada, encendimos la televisión para relajarnos un poco antes de irnos a la cama. Un rato después, a los 20 minutos de empezar la película, mi mujer se levantó para ir al baño. Mientras estaba allí, miró por la ventana hacia nuestro patio y vio a la misma criatura corpulenta ahora a 4 patas junto a un árbol a unos 12 metros de la ventana del baño. Gritó mi nombre. Inmediatamente corrí al cuarto de baño con la pistola preparada. Ella señaló por la ventana y pude ver la cosa allí de pie mirándonos. Pero tan rápido como se movió la primera vez, desapareció de nuevo. Y déjenme decirles que no dormimos mucho esa noche, ni durante la semana siguiente. No estoy seguro de si fue real o mi imaginación, pero después de aquella noche seguí oyendo ruidos por toda la casa, como ramas que se rompían o cosas que se movían, pero ninguno de los dos volvió a ver nada. Solo tuvimos esos 2 breves encuentros, pero fueron suficientes para mantenernos alerta durante mucho tiempo. No estoy seguro de lo que vimos. Todavía está con nosotros y no nos sentimos cómodos saliendo de noche.